Vamos a cambiar absolutamente de tema y queremos invitar a esta conversación a nuestro queridísimo amigo, abogado, Marcelo Brunet, que ya debe estar ahí conectado con nosotros porque vamos a hablar de la acusación constitucional que se le quiere presentar a la ministra de Salud, Jimena Aguilera. A ver, ¿con quién está? ¡Ahí está! Hola Hola Carla, ¿cómo Marcelín. estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien y un saludo a todos los Y espectadores del programa. igualmente, buen día. Oye, Marcelo, cuéntanos un poco de qué se trata esta acusación constitucional. A ver, lo que pasa desde el comienzo es que tenemos un subsecretario que da cuenta de no entender muy bien cuál es la situación en la que se encuentra. Ayer el día, entiendo que ayer en una comisión, la Comisión de Salud, se le solicitó formalmente que presentara su renuncia. Y él dijo que no, y al parecer el gobierno ha mantenido la decisión de respaldarlo. Entonces, desde esa perspectiva, y entendiendo que las acusaciones constitucionales no son eh, susceptibles de ser efectuadas en contra del subsecretario, entiendo que el Partido Republicano ha planteado la idea de acusar constitucionalmente a la ministra de Salud, que en rigor, digamos, sin ser necesariamente su jefa superior jerárquica, pues los jefes superiores jerárquicos de los No entiendo servicios nada. son los subsecretarios precisamente, pero hay una responsabilidad política de por medio que probablemente se pretenda hacer valer. Eh, la razón y la fundamentación respecto a eso es que la Constitución, en el artículo Bueno, estamos 52, ahí establece. haciendo un contacto con Marcelo Brunet para hablar de esta acusación constitucional contra la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que está presentando el Partido Republicano. Marcelito, te vamos a llamar inmediatamente porque vamos a mejorar un poco el audio, ya porque no te estábamos escuchando tan claro. Así que vamos a conectar nuevamente con Marcelo, por supuesto, para que nos explique bien de qué se trata esto. Él es abogado, así que nos va a dejar más clara la situación. Bueno, pero el partido liderado por José Antonio Kast acusará a la secretaria de Estado por infracción grave al Código Sanitario en medio de la crisis por virus respiratorios que vive el país. Sí, lamentablemente no, ya van guaguas, cuatro guaguitas que creo que son exactamente que ya han muerto por los virus respiratorios y porque en el fondo no hay camas críticas, o sea, no han llegado a tiempo la guaguita que estuvo ahí en San Antonio, que le dijeron en primera instancia que ahí había una en Arica, una cama en Arica, después otra en no sé qué parte de Chile, como que estuvo viajando desde, de hecho la misma madre decía que ella desde el hospital viajaba estando en la misma cama, lugar por lugar, y finalmente no llegó a tiempo. Entonces, una situación bastante dura y terrible la que se está viviendo hoy día, porque la situación es compleja y obviamente se dice que el gobierno no llegó a tiempo. Entonces ese es un problema fundamental. El Partido Republicano anunció, de hecho, este lunes que presentará la acusación constitucional contra la ministra Jimena Aguilera en medio de esta crisis que enfrenta el país. Desde la colectividad acusarán a la secretaria de Estado por infracción grave al Código Sanitario. Según dijeron desde el partido liderado por José Antonio Kast, la ministra Aguilera habría infringido la Constitución atentando contra la integridad física y psíquica de las personas. Distintos sectores, de hecho, de la oposición e incluso algunos partidos del gobierno habían pedido la salida del cargo del subsecretario de redes asistenciales, Fernando Arauz, que lo hemos visto, de hecho yo lo había comentado, que lo había visto en algunas entrevistas en CNN. Y vi la primera que dio, que fue justo antes de que empezara esta como crisis respiratoria, y él decía que estaban bien, que estaban preparados, que estaban a tiempo, que en realidad, pero como que nunca hacía el mea culpa de lo que estaba pasando y era claro que estaban llegando tarde. Y finalmente, no sé, deben haber pasado 2, 3 semanas, o menos incluso, en que vuelve a ser entrevistado de hecho, por Mónica Rincón en CNN. Y tampoco se hace cargo de nada y le hace preguntas muy específicas sobre quiénes están a cargo de ciertas situaciones en el área de salud, quiénes son, y él no era capaz ni siquiera de dar un nombre. Entonces, la verdad es que
Sí, evidentemente llegan tarde y claro, ¿y qué respuesta le dan a la mamá que acaba de perder a su guagua? Eso no tiene respuesta, o sea, es realmente algo muy, muy grave y terrible lo que está pasando hoy y la promesa que se está haciendo es que nunca más falte una cama para ningún niño de este país que pertenezca a ningún nivel económico, o sea, que no le falte ni al más pobre ni al más rico. Eh, Así que bueno, la situación que se vive es bien tensa y lo que puedo rescatar también acá, a ver, mientras nosotros tratamos todavía de conectarnos con Marcelo, estamos reconectando todavía, pero yo lo veo que sí, que está él ahí. Lo que pasa es que quizás si bajamos un poquito el volumen de acá, sí, a ver, Marcelo, ahora sí te escucho. ¿Me escuchas bien? Sí, Marcelito, sí. Oye, si en algún minuto pasa alguien y me lleva el teléfono, son las cosas de los programas en vivo. Sí, oye Marcelito, yo le voy a pedir algo acá al director que me baje el sonido de atrás, de fondo y que tú quedes arriba. A ver si se puede hacer eso. Ahí sí. Ya. Ahora sí, Marcelo, empecemos de nuevo. ¿Cómo Ok, estás? perfecto, Muy mira. buenos días. Zapanel. ¿Cómo está, Marcelito? Buenos Bien. días, gracias por estar con nosotros acá Bien. en nuestro programa. ¿Te fuiste o no? No, sigo acá. Ah, ya, ya. Bueno, acá. cuéntanos un poco de qué se trata. Ahora sí ya te escuchamos bien. Mira, a ver, ya tú hiciste un muy buen resumen respecto de la situación de lo que pasó con este pobre niño que falleció porque supuestamente el Ministerio de Salud había constatado de que la única cama disponible la tenían en Arica, circunstancias de que no habían tomado contacto con una clínica que tenía posibilidades disponibles. No sé si podemos mencionar el nombre, la clínica Las Condes. La clínica Las Condes, sí. Bueno, la verdad es que existían camas disponibles y que no se había querido tomar contacto con la clínica Las Condes, vaya a saber uno por qué razones. Se dio una justificación o una explicación o un intento de justificación respecto de que eso tenía que ver con que la clínica tenía una deuda y por lo tanto había sido sancionada por parte de un tribunal impidiéndole contratar con el Estado, pero pareciera ser de que la gente del ministerio desconocía o había ignorado que hay normas que le permiten, incluso en esas circunstancias, contratar servicios de clínicas privadas sobre la base precisamente de una situación de la precariedad del sistema público, por una parte, y segundo, por la necesidad y urgencia de la situación. Entonces, al parecer, eso no lo manejaban en el ministerio y decidieron no tomar contacto con la clínica, habiendo camas disponibles, camas pediátricas. Lo más complicado, y esto es cosa de recordar un poco la pandemia, lo más complicado no necesariamente tiene que ver con las camas propiamente tales, no es la cama, no es el cátere, por así decirlo, sino que tiene que ver con los equipos médicos, con la disponibilidad en este caso de pediatría, de enfermería, de arsenaleros, de gente que tenga, digamos, la posibilidad de poder resolver estos temas. Sí, ahora Marcelo, pero cuando... Y eso está como súper claro, cuando en medio de las crisis hay como que todos, no se puede restringir, o sea, uno se tiene que ocupar todas las opciones que existen, no todas las clínicas, todos los hospitales, y entregarse nomás la cama que se requiera. Así es, y eso lamentablemente no operó de esta manera. Entonces por eso se están buscando responsabilidades respecto del Ministerio de Salud. Y aquí es donde enganchamos con lo que habíamos conversado respecto, lo que tú me preguntabas respecto a la Constitución Constitucional. A ver, una cosa son las responsabilidades penales que uno pudiera perseguir. Yo creo que existen eventualmente responsabilidades penales si es que existía la posibilidad de resolver esto por una vía distinta y no se hizo. Entonces, desde ese punto de vista, correspondía y era factible pensar en figuras de naturaleza penal, como por ejemplo la omisión de socorro o alguna otra fórmula, digamos, que tenga que ver con la negligencia de quienes debieron haber tomado una determinación en esto y no lo hicieron. Pero también está la responsabilidad política, y ahí está un poco lo que conversábamos un rato antes de que se cortara la conexión. Los ministros son los únicos susceptibles de ser acusados constitucionalmente. Los subsecretarios no. Hay normas expresas. El artículo 52, número 2 de la Constitución, establece que los subsecretarios no son acusables constitucionalmente. Solo los ministros. Entonces, si uno quiere buscar la responsabilidad política, probablemente el camino sea justamente, digamos, buscar la sanción de la ministra más que de la del subsecretario. Ahora, ayer en la Comisión de Salud, esclarecidamente se le pidió al subsecretario que diera un paso al costado y parece que, por lo que tenemos entendido, dijo que no y dijo que se no, mantiene, sí. digamos, claro. Sí.
Sí, de hecho, bueno, lo que estaba comentando cuando tuvimos el corte recién contigo, Marcel, es que él ha estado, el subsecretario, ¿cierto? Fernando Arauz ha estado en varias entrevistas y no ha hecho nunca una autocrítica, a todo lo contrario, y se le ha preguntado anteriormente, no solamente ayer, que ya o sea, es como evidente, hace por lo menos una semana, que si él tenía pensado renunciar al menos, y él dice que no, que por ningún motivo, que este era el momento de estar todos juntos y de apoyar, pero es claro que han hecho un trabajo deficiente, o sea, yo creo que eso no cabe ninguna duda al respecto, ¿no? Yo en esto me extraña la reacción del mismo subsecretario que 3 años atrás pedía renuncias a destajo respecto de lo que se moviera y respecto de quien fuera, particularmente respecto al manejo de la crisis sanitaria. Crisis sanitaria que, recordemos, ha sido abiertamente felicitada por parte de organismos internacionales, del gobierno internacional. En general, Chile tuvo un muy buen manejo respecto a la pandemia. Eso finalmente terminó siendo valorado por la comunidad internacional. Pero esa misma gente que criticaba todo, que como decía en ese tiempo, posteriormente ministra, digamos, por ese tiempo presidenta del Colegio Médico, estos infelices, digamos, que al final, digamos, hacían todo mal y que adoptaban las medidas equivocadas, y a los cuales se les pedía la renuncia permanentemente, pareciera ser que estaban en la razón y sabían cómo manejar esta clase de instituciones. Porque acá hay varias cosas que uno debería preguntarse. Primero, la campaña de vacunación. La verdad que no se activó adecuadamente. O sea, hay mucha gente que desconocía que existe una campaña de vacunación, no hubo suficiente interacción respecto de eso, y evidentemente eso da cuenta de que hay un problema de manejo. Claro. Segundo, la posibilidad de haber previsto que íbamos a tener este tipo de crisis era una situación bastante predecible, porque sabíamos bien, no necesariamente el médico lo sabe, digamos, sabíamos bien de que íbamos a tener acumulación digamos, ya no de coronavirus, pero sí de influenza, que vamos a tener, digamos, algún otro tipo de pandemia, digamos, algún otro tipo de afectaciones y mucha carga viral, digamos, en el ambiente. Sabíamos que además, digamos, estas cosas tienden a incrementarse del invierno. Entonces la pregunta es por qué el Ministerio, que sabe cuáles son los parámetros normales en los cuales deben desarrollarse estas cosas, no accionaron como correspondía. Y ahí hay una responsabilidad política que, insisto, yo creo le corresponde al subsecretario, pero también le correspondería a la ministra. Claro, pero bueno, pero en el fondo eso va a avanzar y la ministra va a tener que responder a eso y claro, y es algo que pueden hacer los diputados, hacer una acusación, ¿cierto? Obviamente. Ahora, tú ves en ese sentido, claro, como que se hagan cargo realmente de lo que está pasando, de los errores cometidos, que es como que siguen en la misma tecla, ¿no? Como que no cambian esa manera, y que es tan importante que se haga ese mea culpa para que los ciudadanos entiendan y digan, oye, sí, realmente nosotros cometimos un error, pese a que para muchos y para las madres de las guaguitas muertas no hay perdón. Y es evidente. A ver, sobre la muerte de un hijo, yo creo que probablemente debe ser la tragedia más grande que puede experimentar un padre. Sí. Y yo creo que eso ya a estas alturas no tiene cómo resolverse. O sea, cuando ayer con desparpajo la ministra nos dice de que es un tema administrativo que ya está resuelto. Sí. Por Dios, el tema administrativo tenía nombre, apellido, tenía manitos, era un ser humano. Es poco entendible que... Y además la respuesta de la ministra es particularmente odiosa, si uno quiere verlo así, porque esto de plantear de que el niño se habría muerto de todas maneras, a sabiendas de que no era así. O sea, posteriormente vienen a enterarse que probablemente que ellos podían contratar con la clínica Las Condes. Y esto de enterarse, digamos, la verdad es que es una cosa, enterarse que el ministerio consideraba que su capacidad de respuesta era tan baja, cuando en realidad tenían otras alternativas y no las usaron, es muy grave tratándose de vidas. A ver, yo lo que menos quiero en esto, Carla, yo creo que tú me entiendes, es tratar de transformar esto en una cuestión de morbo, digamos, de ganar una ventaja política, digamos, por una situación puntual. Sí. Yo creo que acá lo importante es que el ministerio haga el mea culpa correspondiente, que existan las responsabilidades. En Chile no existe, digamos, la costumbre de la responsabilidad. Las cosas pasan y las personas, al final, en lugar de asumir sus responsabilidades, siguen en sus cargos, ganando lo que ganan, teniendo el poder que tienen y contratando a quienes se les venga la gana. Yo creo que acá llegó un momento en que efectivamente las responsabilidades son importantes, y acá la ministra y el subsecretario, la verdad,
no están dando el ancho para una crisis tan grave como la que estamos viviendo. Sí, sí. Bueno, de hecho, ayer RN también estaba apoyando a la mamá de una de estas guaguitas, la diputada, ¿no? Es que es bien Sí. jovencita, sí. Y, Sí, Camila Flores, y entiendo que también Andrés Longton hizo un planteamiento en el mismo sentido, porque entiendo que la persona está relacionada con la región, de la quinta región. Entonces, sí. desde esa perspectiva entiendo lo que hacen, digamos, que es tratar de buscar una manera en la que no haya una posibilidad de que no exista defensa o no exista algún tipo de posibilidad de que alguien ejerza judicialmente acciones en contra de quienes pudieron haber causado por vía de acción o por vía de omisión la muerte de un niño, que es una cosa que, insisto, nos impacta como sociedad a todos. Absolutamente, no, es una cosa realmente terrible lo que estamos viviendo y es impactante. Marcelito, muchas gracias por haberte conectado con nosotros esta mañana. Que tengas un muy buen día. Encantado, que tengan un buen día ustedes. Nos vemos, Carla. Chao.